Buenas tardes, alumnos y alumnas. Vamos a continuar con nuestra materia, contabilidad pública, y vamos a dar inicio a al siguiente tema, que es presupuestos. En esta primera clase de presupuestos vamos a ver y vamos a ahondar acerca de los principios presupuestarios. En un primer momento vamos a mencionar que esta herramienta, que el presupuesto, es un instrumento de acción del Poder Ejecutivo. En este sentido, la actividad del Estado no aparece como una actividad arbitraria y sin limitaciones de ninguna naturaleza, sino que existen parámetros legales dentro de los cuales el Estado se desenvuelve. Así mencionamos la existencia del presupuesto, donde se considera que el mismo es un instrumento legal en el que aparecen declarados los ingresos y egresos que el Estado va a ejecutar en un determinado periodo de tiempo. Como bien lo enuncia la doctrina, el presupuesto desde un punto de vista jurídico es una ley que aprueba recaudar y que autoriza a gastar. Desde el punto de vista financiero es un detalle de los distintos componentes de recursos y gastos de un Estado. Vamos a decir que el presupuesto exterioriza distintas facetas, como ser: es un plan político, en el sentido de que expresa la decisión que un gobierno ha adoptado. Es un plan financiero, porque se consideran los ingresos y egresos de un periodo determinado de tiempo, con influencia sobre toda la economía. También vamos a decir que es un instrumento de control y de contabilidad, dado que permite que los organismos que tienen a su cargo la contabilidad del Estado y el control verifiquen el cumplimiento de los objetivos establecidos. En cuanto a su naturaleza jurídica, si bien existen diferentes posiciones doctrinarias al respecto, para algunos autores el presupuesto es una ley, porque cumple todos los requisitos de una ley. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Recuerden cómo se sanciona una ley en nuestro país. Para otros autores es una ley, pero con características muy particulares, porque no contiene normas sustanciales o materiales de las leyes, y lo único que hace es limitar los gastos en que incurriría el gobierno, y a su vez permite efectuar una estimación de los recursos con que contaría originados en otras leyes. Para otras corrientes doctrinarias, el presupuesto no es una ley, sino que es un mero acto administrativo, que por un lado establece los gastos que el Estado realizaría y efectúa una estimación de los recursos con que contaría, ¿sí? Bueno, esto es un poco las distintas, los distintos puntos de vista que tenemos en la doctrina acerca de qué es un presupuesto. Para nosotros en contabilidad pública vamos a ver que el presupuesto es una herramienta, justamente, que esta herramienta tiene las características de la ley, porque como toda ley se va a formular, se va a sancionar y se va a ejecutar, y la parte de sanción es justamente una sanción en nuestro Parlamento, en nuestro Congreso Nacional, entonces reviste el carácter de ley, pero básicamente es un instrumento financiero, porque nos va a mostrar justamente cuál es la política a la que se orientan los gastos del Estado, ¿sí? El presupuesto habla mucho de la concepción política, justamente doctrinaria, de un gobierno, porque orienta los gastos en función de las decisiones, por allí son doctrinarias o no, que tiene un gobierno. Y todo esto queda plasmado en lo que vamos a denominar presupuesto, y también ese presupuesto va a definir de dónde se van a obtener los recursos que obtiene el Estado para justamente gastarlos.
vamos a decir que las definiciones doctrinarias intentadas sobre el presupuesto son innumerables, tantas como autores de las finanzas se han ocupado del tema. Algunas son sumarias y pretenden aclarar el concepto y la institución mediante el enunciado de que las consideran sus notas esenciales. No obstante, la caracterización que resulta no es suficiente para establecer todos los atributos del presupuesto financiero del Estado. Vamos a hablar un poco de lo que es la hacienda pública, ¿sí? Los distintos órganos de la hacienda pública. Como paso previo al análisis de los mecanismos de control presupuestarios, nos parece apropiado referirnos a los órganos de la hacienda pública. Los órganos de cualquier hacienda se clasifican según su competencia, en volitivos o dispositivos, directivos y ejecutivos. El órgano volitivo, como su nombre lo indica, tiene a cargo la formación de la voluntad de la hacienda, es decir, le incumbe elaborar las decisiones que han de ejecutar los demás órganos. En nuestro ordenamiento político, el órgano volitivo de la hacienda del Estado federal está constitucionalmente asignado al Congreso, quien, como representante del pueblo, forma la voluntad del Estado y la traduce por medio de la ley dentro de las limitaciones y restricciones determinadas en la Constitución. El órgano volitivo nuestro es el Congreso, en este caso si hablamos del Estado federal, el Congreso de la Nación, la legislatura en la provincia y un consejo deliberante en la jurisdicción municipal. Y el órgano volitivo es justamente el lugar de donde se forma la voluntad del pueblo, ¿sí? En este caso, como decíamos, el Congreso de la Nación, que nuestra Constitución, en su artículo 75, le otorga justamente las atribuciones que tiene el Poder Legislativo. El órgano directivo tiene funciones complementarias de las atribuidas al órgano volitivo, pues contribuye a poner en ejecución las decisiones adoptadas por éste, al completar y reglamentar esas expresiones de voluntad y dirigir y coordinar la labor de los órganos de ejecución, ¿sí? El órgano directivo vamos a decir que son aquellos órganos que ayudan a que la voluntad del pueblo, ¿sí? La voluntad que emana del Congreso, se acerque más a la realidad, ¿sí? Son aquellos que van a contribuir a poner en ejecución estas decisiones, es decir, aquellos vacíos que tengan las leyes van a ser completados con alguna reglamentación y también van a justamente reglamentar estas expresiones. Y después están los órganos ejecutivos, que son aquellos que están representados por el conjunto de funcionarios y empleados encargados de realizar la labor material de administración o gestión de la hacienda, cumpliendo las instrucciones y decisiones de los órganos directivo y volitivo, ¿sí? En nuestro caso, compete al Poder Ejecutivo justamente esta voluntad, pero van a ser todos aquellos funcionarios y administrativos del Poder Ejecutivo que tengan la función justamente de llevar adelante estas directrices. En la Hacienda del Estado Federal Argentino revisten las condiciones de órganos máximos los tres poderes de gobierno previstos por la Constitución. Estos son el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Poder Judicial, siendo las funciones de cada uno de dichos poderes, las siguientes. El Poder Legislativo tiene funciones iniciales y funciones de censura. Dice, Poder Legislativo compete al Congreso como órgano volitivo de la Hacienda las funciones iniciales y las de censura. Entre las funciones iniciales le son propias el ordenamiento de la Hacienda,
los pedidos de informe, el ordenamiento de la Hacienda, la fijación periódica del presupuesto financiero de la Hacienda, la regulación de las facultades tributarias del Estado. Entre las funciones de censura están los pedidos de informes y el control de la gestión económico-administrativa. La ley que también vamos a ver a continuación, o sea, en un par de clases más adelante, es la ley 24.156, que es la ley de administración financiera de nuestro país. Justamente esta ley instituye la Auditoría General de la Nación, la AGN, como ente de control externo del sector público nacional, dependiente del Congreso Nacional. Sin embargo, las funciones de la auditoría de la AGN no asumen la gravitación que la ley de contabilidad previera para el Tribunal de Cuentas de la Nación. ¿Sí? Ya vamos a ver, hay distintos órganos de control, justamente presupuestario, la AGN y el Tribunal de Cuentas, y cada uno tiene distintas funciones, una el control externo, otra el control interno, ya lo vamos a ver más adelante, pero tienen que ver con estas funciones de censura que están atribuidas a nuestro Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo. Las funciones administrativas de la Hacienda que competen al Poder Ejecutivo son las relativas a la gestión ejecutiva y se manifiestan en lo siguiente: fijación, recaudación y centralización de recursos, ordenación, reconocimiento, liquidación y pagos de los gastos, gestión patrimonial de los bienes públicos y privados del Estado y control interno de las operaciones. El Poder Judicial, dice, las facultades del Poder Judicial en cuanto a la hacienda pública son muy limitadas. Resuelve las controversias entre el fisco y los contribuyentes. ¿Sí? Cuando una persona dice no me corresponde pagar un impuesto y el Estado dice sí te corresponde pagar un impuesto, por ejemplo, lo resuelven el Poder Ejecutivo. Y le compete el juzgamiento de los delitos civiles y penales que puedan cometer los administradores de la hacienda pública. Pero fíjense que el Poder Judicial está más alejado de lo que compete a lo que es la hacienda pública. Tiene su presupuesto propio y demás, pero en la formación del presupuesto nacional no tiene demasiada injerencia el Poder Judicial. Al último, luego de que los organismos de control, tanto internos como externos del Poder Legislativo, esto es la AGN, lo que habíamos hablado de la Auditoría General de la Nación, o Contaduría General de la Nación, o Tribunal de Cuentas, emiten sus dictámenes, si las personas o los funcionarios que les ha tocado ese dictamen están o no de acuerdo, pueden ir o no a la justicia a pedirle una revisión de, por ejemplo, los aspectos que han mencionado estas instituciones. Pero en lo que corresponde a la formación, a la sanción y a la ejecución de un presupuesto nacional, el Poder Judicial no tiene nada que ver. Tendría un poco más una función de control al último de la gestión. Vamos a ver justamente distintas características de los presupuestos, de lo que es un presupuesto. Y para eso vamos a hablar de su naturaleza jurídica. Como decíamos hace instantes, vamos a ver que el presupuesto es un acto administrativo legislativo con fuerza de ley. El presupuesto participa de una naturaleza jurídica mixta. Es un acto administrativo en cuanto en su elaboración interviene activamente el poder administrador y porque su ejecución corresponde al mismo órgano. Es un acto legislativo porque emana de un pronunciamiento del Congreso. Por su naturaleza jurídica, por el contenido de la norma de derecho que formula y por los textos constitucionales, el presupuesto es un acto jurídico que reviste la forma de ley con características especiales. ¿Sí? Estamos diciendo que
es un acto administrativo porque corresponde al Poder Ejecutivo. Ya vamos a ver bien la formación de un presupuesto, pero para que lo asocien un poco con esto, vamos a ver que el que formula el presupuesto es justamente el Poder Ejecutivo. En este caso, nuestros ministros, los ministros del Poder Ejecutivo y cada uno de los entes centralizados y descentralizados de la administración central. Ellos lo hacen al presupuesto, por ello es un acto administrativo. Pero para que ese presupuesto sea válido, exprese la voluntad del pueblo, tiene que pasar por el Congreso. Y por ello vamos a decir que tiene esta naturaleza jurídica mixta. Como decíamos, el acto administrativo que correspondía a la formulación, ¿sí? Y después a la ejecución, porque cuando el Estado empieza a gastar esa plata que le ha permitido el Congreso de la Nación, también son actos administrativos, pero también es un acto legislativo porque tiene que pasar por el Congreso Nacional para tomar fuerza de ley. Decimos que es una autorización conferida por el Poder Legislativo para efectuar gastos por cuenta y a cargo del Estado. El órgano volitivo de los poderes del gobierno y de la hacienda pública otorga autorización mediante el presupuesto para que el poder administrador, como órgano directivo y ejecutivo de la hacienda, realice los gastos que deben pagarse con fondos del Tesoro Nacional. El presupuesto constituye una autorización legal para gastar. Sus previsiones son créditos abiertos al poder administrador, contra los que éste girará a fin de cancelar los compromisos que los funcionarios competentes contraigan conforme a los procedimientos establecidos por la ley. ¿Sí? El presupuesto va a decir, hay tanto dinero destinado a educación. Este dinero destinado a educación va a ir una parte a la adquisición o compra de mobiliarios, por ejemplo. ¿Sí? Esa autorización que hace el Estado Nacional, en este caso el Congreso de la Nación, es una autorización para que aquellos directivos de escuelas que posean ese presupuesto tengan esa autorización para gastar a cargo y cuenta del Estado, ¿sí? Pero para hacerlo van a tener distintos procedimientos, que es también un poco lo que vamos a ver más adelante. Vamos a decir que es limitativo de los conceptos y montos a gastar. El presupuesto, en el aspecto de los gastos, constituye una limitación cuantitativa y cualitativa de los gastos a efectuarse durante el ejercicio financiero. Todos los créditos incluidos en la ley de presupuestos, así como los votados en leyes especiales, son autorizaciones máximas en cuanto al concepto y en cuanto al monto para practicar gastos públicos. El presupuesto define los conceptos en que se gastará y hasta qué importe se podrá gastar. Sin embargo, esto no significa que el Poder Ejecutivo esté obligado a gastar hasta los límites máximos previstos. Se trata de una autorización y no de una obligación en aquel sentido. ¿Sí? El número que esté asignado a cada partida limita la cantidad de fondos que el funcionario puede gastar en ese ítem, pero tampoco quiere decir que lo tiene que gastar todo. Es el monto máximo que puede gastar, pero no necesariamente tiene que gastarlo todo, no es la obligación de gastarlo todo. Entre los gastos hay algunos facultativos y otros obligatorios. Los obligatorios pueden serlo por imperio de la ley o del contrario, lo son, por ejemplo, los emergentes de cumplimiento de la deuda pública. ¿Sí? Cuando nosotros asignamos en el presupuesto un monto para el pago de la deuda o de sus intereses, esos montos sí son obligatorios por una obligación que el Estado ha contraído previamente. Entonces, allí sí o sí los tiene que gastar el Estado. Vamos a decir que es un acto periódico. El presupuesto tiene
un periodo de vigencia y de ejecución que se denomina ejercicio financiero. Finalizado este, caducan los créditos contenidos en la ley y el Poder Ejecutivo no podrá ordenar nuevos gastos o contraer compromisos con cargos a esos créditos. La duración del presupuesto es tradicionalmente anual. Este carácter se designa como la regla de la anualidad. Ya lo vamos a ver más adelante. Contiene una estimación de los recursos del ejercicio. Esto es, un cálculo del rendimiento probable de las distintas fuentes de ingresos del Estado, ya sean originarias o derivadas, es decir, patrimoniales o resultantes de su poder de imposición. Para los gastos, esto tiene que ver con los recursos. Entonces, por eso decimos que vamos a estimar cuánta plata el Estado va a obtener para financiar el gasto. Y en relación con los gastos, el presupuesto autoriza y limita en el doble aspecto, cuantitativo y cualitativo. Para los recursos carece de esos dos caracteres. La autorización para recaudar determinadas rentas no emerge de la ley de presupuesto, sino de las leyes impositivas que crean las fuentes de recursos públicos, ¿sí? Nosotros sabemos que el que establece los impuestos en nuestro país es el Congreso Nacional, pero no se establecen en las leyes de presupuesto, ¿sí? Las leyes donde se cobra el IVA, por ejemplo, donde se cobra ganancias, donde se cobra los impuestos a la exportación o importación, esas leyes están ya establecidas. Basados en esas leyes es que aquellas personas que formulan el presupuesto van a estimar cuáles son los recursos del año que se va a presupuestar, ¿sí? O sea, cuál es el monto de las fuentes de ingreso que va a tener el Estado para financiar sus gastos. Los gastos y los recursos, en tanto incluidos en el presupuesto, son tomados según la concepción que les da la ciencia de las finanzas públicas. Esto se explica, pues al estar comprendidos en el instrumento de control preventivo de la Hacienda, está determinado por la repercusión directa que tiene en el tesoro del Estado. No se atiende pues al concepto económico del gasto o del recurso, sino tan solo al concepto financiero, que toma en cuenta el movimiento pecuniario. Se considera como recurso del ejercicio a todo probable ingreso de fondos al tesoro y se fija como gasto del ejercicio a toda salida de fondos del tesoro que el Poder Ejecutivo podrá o deberá ordenar en el lapso que abarca la ejecución del presupuesto. Vamos a avanzar y vamos a ver cuáles son los principios presupuestarios de los cuales habíamos hablado. Veamos si el concepto doctrinario del presupuesto coincide con el alcance que el derecho positivo nacional se asigna a esta institución. En primer término, la Constitución Nacional no define el presupuesto ni señala sus caracteres y contenido. Se limita a disponer en su artículo 75, inciso 8, que corresponde al Congreso fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y recursos de la Administración Nacional, en base al Programa General del Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas. Esto es, pone de manifiesto a quién compete la atribución de votar los gastos de la nación. Por otra parte, en el artículo 100, inciso sexto, establece que es obligación del jefe de gabinete de ministros enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe advertir que la Constitución Nacional no determina el alcance del presupuesto y sus requisitos de unidad y universalidad, como fuera menester. No obstante, la misma Constitución Nacional, en el artículo 52, otorga a la Cámara de Diputados la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Por lo tanto, fíjense cómo
nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, que son las atribuciones del Congreso, y en el artículo 100, que son las atribuciones del Ejecutivo, habla de presupuestos, pone fechas, dice quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo tiene que presentar en el Congreso, y le impone al Congreso la necesidad de su pronto tratamiento. Sí, ya lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a hablar primero del principio de universalidad. Vamos a decir que con relación al principio de universalidad, la ley 24.156 establece en su artículo 12, expresando que los presupuestos comprenderán todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio, los cuales figurarán por separado y por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Mostrarán el resultado económico y el financiero de las transacciones programadas para ese periodo en sus cuentas corrientes y de capital, así como la producción de bienes y servicios que generarán las acciones previstas. O sea, tenemos que tener en cuenta que este principio está hablando de que el presupuesto va a mostrar todos los recursos y gastos previstos para el ejercicio. Figurarán por separado y por sus montos íntegros, no tendrán compensaciones entre sí. O sea, que no habrá ningún número oculto, ningún número que aquella persona que no entienda íntegramente de qué se trata no lo puede entender. El presupuesto, el principio de universalidad, establece que todos los ingresos y gastos que se tienen previstos se van a plasmar en un presupuesto. Tienen que plasmarse en el presupuesto. Vamos a ver el principio de periodicidad. En nuestro caso, como habíamos visto anteriormente, es el caso de la anualidad. Por lo expresado en el artículo 75, inciso 8 de nuestra Constitución Nacional, vamos a decir que se desprende que corresponde al Congreso fijar anualmente, ¿sí? Fijar anualmente el presupuesto. Esto quiere decir que cada año se tiene que fijar el presupuesto público nacional por el Congreso de la Nación. Este es el principio de periodicidad. El principio de precedencia o anticipación. La ley de presupuesto debe estar aprobada antes de que inicie el ejercicio. Ya vamos a ver cuando veamos la ley 24.156 que el ejercicio financiero del Estado Nacional es anual y arranca el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de ese año. En nuestro caso, el proyecto de presupuesto debe ser presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso antes del 15 de septiembre, anterior al del ejercicio en el cual se va a regir. El Congreso deberá aprobarlo antes del 31 de diciembre. ¿Sí? O sea, si el presupuesto que nosotros vamos a presentar en el Congreso es 2021, ese proyecto de presupuesto tiene que estar presentado por el Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación hasta el 15 de septiembre. El 15 de septiembre es la fecha tope para que el Ejecutivo presente el presupuesto. Y el Congreso de la Nación tiene que sancionarlo antes del 31 de diciembre. O sea, por eso es este periodo de precedencia o anticipación. El presupuesto tiene que estar aprobado y listo antes de iniciarse el siguiente ejercicio. Principio de publicidad. Por tratarse de una ley y particularmente por el contenido de la misma, se exige que el principio de transparencia sea cumplido, por lo que deberá publicarse en el diario o boletín oficial. Principio de claridad. El principio de claridad se vincula a este principio, ya que además de que el presupuesto
tiene que ser conocido por los ciudadanos, es necesario que sea lo suficientemente claro como para que todos lo entiendan. Todos los ciudadanos pueden entenderlo y no se trate de un documento que solo pueda analizarlo los especialistas o los tecnócratas, ¿sí? Tiene que ser claro, todos lo tienen que poder interpretar y entender. El principio de exactitud. Este principio exige que en la fijación de las autorizaciones para gastar se procure la mayor precisión, lo mismo que en la estimación de los recursos, de manera de no aumentar estos últimos, permitiendo el crecimiento de los gastos. Tal procedimiento vulneraría el principio de equilibrio, al cual nos referimos precedentemente, justificando el mayor endeudamiento como consecuencia de un incremento en el déficit de los recursos, ¿sí? Aquellos técnicos que elaboran el presupuesto tienen que hacer el máximo esfuerzo para que sea exacto, ¿sí? Entonces las autorizaciones que el Congreso le da al Ejecutivo para gastar tienen que ser exactas y también lo tienen que ser las estimaciones de los recursos. Principio de especificidad. Este principio contempla la especificación en tres sentidos: cualitativo, cuantitativo y temporal. Desde el aspecto cualitativo se exige una especificación detallada de las diferentes partidas de gastos, de manera de conocer en forma pormenorizada en qué se gasta. Desde el punto de vista cuantitativo consiste en la posibilidad de realizar gastos solo hasta el importe asignado en cada una de las referidas partidas. Con relación al aspecto temporal, el principio determina que los gastos sean comprometidos, devengados y pagados dentro del periodo en que fueron votados, ¿sí? Nosotros, con esta especificidad, tenemos que saber, conocer cuáles son las partidas del gasto, ¿sí? El aspecto cualitativo. ¿Cuál es el monto que cada una de estas partidas va a tener? El aspecto cuantitativo. Y el aspecto temporal quiere decir que nosotros tenemos que contratar, usar y pagar por el monto de cada partida en el periodo que comprende este presupuesto. Y el principio de exclusividad, dice, contenido en la Ley de Administración Financiera en su artículo 20, establece que las disposiciones generales que integran el título 1 de las leyes de presupuestos contendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto del que forma parte. En consecuencia, no podrán contener disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes, ni crear, modificar, suprimir tributos u otros ingresos. ¿Qué queremos decir con este principio de exclusividad? Que todo lo que se trata en la ley de presupuesto es exclusivo de ese presupuesto y de ese presupuesto para ese año. Las disposiciones que contenga el presupuesto, todo aquello que se diga dentro del presupuesto, no puede bajo ningún punto de vista modificar ningún aspecto de otra ley, ¿sí? La ley de presupuesto es eso, es un presupuesto que se aprueba y se ejecuta para un año en particular, pero no puede de alguna forma modificar ninguna ley preexistente o sentar las bases en la legislación de nuestro país con alguna norma de carácter general, ¿sí? Eso se hace para un año y se termina con el presupuesto que viene del otro año. Bueno, alumnos, alumnas, hemos concluido con esta primera etapa del presupuesto. Van a encontrar la bibliografía a la que hacemos referencia en el mismo, en el cuadernillo presupuesto, entre la página 1 y la 6. Bueno, muchas gracias y continuamos.